Después de haber repasado los orígenes y desarrollo institucional de la disciplina política y ver en un primer momento cuáles han sido las fases, los enfoques que han jalonado esta disciplina en su aspecto empírico, vamos a pasar en esta sesión a hablar de lo que es el desarrollo de lo que se conoce como teoría política normativa. Podría apostar que si alguien, ve el enunciado de esta conferencia en cualquier soporte, ya sea en internet o en cualquier sitio, y ve panorama actual de la filosofía política en el siglo XX, la mayoría de la gente, al menos con cierta familiaridad con esta disciplina, va a pensar inmediatamente en las teorías políticas normativas o prescriptivas, que aconsejan hacer algo. Así que, desde nuestra posición esto no es así, como hemos expuesto anteriormente. Y esta limitación de ver la filosofía política como teoría política normativa es un error, creemos que es un error de concepción, puesto que deja de lado lo que es la consideración del Estado y además se funda en una distinción que es lo empírico y lo normativo, que carece de fundamentación noxiológica. Pero no nos vamos a meter en cuestiones ahora mismo de noxiología, sino que vamos a volver a hacer un repaso, de cómo está la situación, el panorama, ateniéndonos al enunciado de la sesión. Y vamos a ver cómo se han institucionalizado también, estas materias. Desde este punto de vista, la teoría política como teoría política normativa, se entiende que estos estudios lo que hacen fundamentalmente es interpretar conceptos. Es decir, de nuevo estamos ante una concepción, protestante, en tanto en cuanto, ya vemos aquí la hermenéutica, la hermenéutica asomar, y como todo el mundo sabe, la hermenéutica está ligada al estudio de la Biblia por parte de protestantes alemanes. Entonces, la teoría política interpreta conceptos, esa sería su función básica, y podría intervenir en el mundo aconsejando lo que se tiene que hacer de manera muy general, de ahí que se llame también a veces prescriptiva. Así que tendría una doble vocación, insisto, hermenéutica y práctica. Antes de repasar el desarrollo institucional que ha tenido, una mención sobre también los tratamientos y los métodos un poco que se han solido utilizar. De una parte, normalmente se habla de dos tratamientos. El primero es el histórico, teoría política normativa o teoría política como historia de las ideas, es decir, se puede hacer cierta prescripción o cierta análisis de lo que se debe hacer y qué se debe hacer, etcétera, pero partiendo, de lo que es el estudio de la historia de las ideas políticas, es así como se cuaja, una disciplina de estudio. Y la otra vertiente sería la filosófico-moral, como la teoría política normativa está ligada a la filosofía moral, dicho en pocas palabras. Así que con estos tratamientos podemos ver que hay unos niveles de análisis, que sería uno, la reflexión sobre los conceptos, que sería la interpretación de los conceptos, y de su relación con las instituciones. En un segundo análisis podríamos ver el estudio de las tradiciones históricas, y en un tercer nivel hay una reflexión sobre la metodología y las técnicas de investigación que usualmente giran en torno a la historiografía que informa a este proceder, ¿no? Bien. En esta sesión vamos a centrarnos sobre todo en lo que es la reflexión de los conceptos, el tratamiento normativo de los conceptos,
es decir, la teoría política normativa, y vamos a dejar de lado ese tratamiento histórico, aunque sea muy fecundo y muy interesante, pero lo vamos a dejar de lado porque bueno, no cabe en nuestra sesión. Entonces, el desarrollo que ha tenido esta teoría normativa, esta teoría política normativa, se puede pautar, al menos por lo que se refiere a Estados Unidos, donde también, digamos, tiene un desarrollo particular y muy pujante, en 3 fases. La primera fase sería acotada siempre al siglo XX, los años 30. La fase inicial, donde todavía la teoría política, digamos, se entiende en ese sentido histórico que ya digo que en esta sesión vamos a dejar un poco de lado, pero que bueno, representa sobre todo el trabajo realizado por Sabine, George Sabine, quien es el autor de una monumental historia de la teoría política y que bueno, pues es el primer jalón, digamos, de esta fase, caracterizada por este tratamiento histórico. En un segundo periodo es el de los años después de la Segunda Guerra Mundial, 45 hasta los años 70. Son los años en los que se conocen como de incertidumbre, por el dominio del positivismo que hemos visto anteriormente, incluso del positivismo lógico, etcétera, y el triunfalismo conductista. Aquí muchos analistas de la cuestión consideran que la teoría política normativa pues, atraviesa una fase de crisis, de indefinición, en la que no se sabe si pertenece a la ciencia política, no se sabe dónde está, y bueno, en fin, y como que incluso no tiene nada que decir y si acaso solo interpreta. Ahora bien, esta fase de incertidumbre está marcada por la producción de una serie de figuras del pensamiento político que son bastante importantes. Pienso en Isaiah Berlin, desde el liberalismo, Michael Oakeshott desde el conservadurismo, Leo Strauss, Eric Wegelin, que son pensadores alemanes que emigraron a Estados Unidos, hacen un tratamiento clásico, muy ligado, digamos, al pensamiento griego, incluso religioso judaico y cristiano. Y bueno, también desde la izquierda es cuando aparecen las obras pues, de Marcuse, incluso de Althusser, es decir, hay una serie de figuras de primer orden que pondrían en cuestión esta etiquetación de la incertidumbre en la que navega esta teoría política normativa. Ahora, lo que se suele decir es que estos autores, digamos, son una especie de gurús, entonces no dialogan entre sí mismos, inciden mucho en la dimensión histórica, como si no hubiese que hacerlo siempre, y bueno, al menos pues tienen la consideración de que creen que sus trabajos no tienen efectos prácticos. Bueno, eso es lo que ellos creen y que bueno, realmente no hacen prescripción, sino que digamos que hacen una interpretación histórico-cultural y dan una serie de pautas y tal. También en este elenco de autores pues estaría el Popper de la Sociedad Abierta a sus enemigos, es decir, bueno, una serie de autores que realmente sí que influyeron y mucho en su entorno. Eso de que no dialogaban entre sí es cierto hasta un punto. No se citaban, pero sí que se conocían, a veces eran amigos y otras veces muy enemigos. Quiero traer a colación una breve anécdota de estos autores que he citado, Leo Strauss y Eric Wegelin, que son dos autores que serían, yo los interpreto un poco como el envesen negativo de la escuela de Frankfurt, ¿no? Adorno, Horkheimer, Marcuse, son alemanes que con la Segunda Guerra Mundial emigran, se establecen en Estados Unidos y ahí pues la escuela de Frankfurt, digamos, pues adquiere continuidad. Estos dos autores igualmente, ¿no? Empiezan sus carreras académicas en Alemania. Eric Wegelin hace incluso la tesis doctoral con Kelsen.
En fin, están en este clima y emigran a Estados Unidos, pues o bien por cuestiones, digamos, de persecución, o porque no están a gusto con el clima que se respira, etcétera, etcétera. Bien. Eric Voegelin y Leo Strauss, digamos que tienen una visión bastante peculiar de la teoría política, no suelen tratarse en España muy poquito. Leo Strauss tiene gran predicamento en Estados Unidos, de hecho se le considera el padre del neoconservadurismo, pero ya digo que en España apenas se les trata. El pensamiento de Leo Strauss, pues bueno, es una especie de digamos, o sea, a título informativo, una especie de disquisición sobre dónde está la fuente del saber, si en Atenas o en Jerusalén. Quiere, digamos, encontrar una línea de pensamiento que le haga eso, reconciliar a la razón con la fe. La intenta buscar en Spinoza y dice que no, porque Spinoza es demasiado racionalista. Entonces se va a Maimónides, donde dice que ahí sí un poco mejor. En fin, luego además postula una especie de escritura esotérica, porque dice que es en una especie de pensamiento ahí, digamos, escondido, donde se pueden mejor formular las teorías de la política. Bueno, en fin, es un autor de lo más oscuro, aunque bueno, tiene su interés, evidentemente. Eric Voegelin también, pues bueno, nada un poco en esta especie de historia de las ideas culturales, de las civilizaciones, y quería citar una de sus ideas que me llama la atención, que es que él piensa que la crisis de la modernidad en la que estamos abocados, en esto coinciden los dos, que estamos abocados a una crisis de la modernidad, son, digamos, antimodernos, si esta expresión tiene algún significado, y mientras que Leo Strauss piensa que el historicismo, el positivismo, el racionalismo positivista es lo que está lastrando a la civilización occidental, a su miseria y a su crisis, Voegelin piensa que es el gnosticismo. Y esto está bien porque piensa que en esa idea del gnosticismo de alcanzar un conocimiento absoluto y final, pues bueno, esto digamos que es una idea que está corrupta, envilecida, digamos, y que no ha lugar. Quería traer la colación porque se puede establecer un paralelismo en la obra de Gustavo Bueno cuando habla de la implantación política frente a la implantación gnóstica de la filosofía, como la idea de la implantación gnóstica es errónea porque pretende llegar a un saber absoluto y perfecto. Entonces, bueno, la anécdota que quería mencionar es cómo Strauss y Voegelin se carteaban. Y entonces, a principios de los años 50, Popper dio una conferencia en la Universidad de Chicago y a Leo Strauss le pareció malísima. Además, luego, pues, Leo Strauss pensaba que Popper quería una plaza en la Universidad de Chicago y no quería en absoluto que entrase. Entonces, pues bueno, buscó la alianza con Eric Voegelin y le escribió una carta en la que no ahorraba calificativos para despreciar a Popper. Entonces, bueno, cito textualmente: muy malo. No concibo que un hombre así sea capaz de escribir algo digno de ser leído, y aún así hoy parece un deber profesional conocer sus publicaciones. ¿Me podría usted decir algo al respecto? Si lo desea, lo guardaré para mí. Y entonces, bueno, esto es la carta que le escribe a Voegelin. Voegelin le contesta inmediatamente, dejando claro su opinión sobre Popper, que es la siguiente: este Popper ha sido durante años no exactamente una piedra con la que uno se tropieza, sino una china molesta que tengo continuamente que apartar del camino, porque constantemente la gente me mienta su trabajo sobre la sociedad abierta y sus enemigos, como una de las obras maestras de nuestro tiempo. Esta insistencia me persuadió a leer el trabajo, aunque de motu propio ni lo hubiese ojeado. Lo menos que se puede decir es que es un libro impúdico, mierda diletante. Cada frase es un escándalo. Las expresiones sociedad cerrada y sociedad abierta están tomadas de les deux sources, las dos fuentes de Bergson, sin explicar las dificultades que indujeron a Bergson a crear estos conceptos. Popper toma estos términos porque le suenan bien. Si la teoría de Bergson sobre la sociedad abierta es histórica y filosóficamente consistente, que es lo que creo, dice Voegelin, entonces la idea de sociedad abierta de Popper es basura ideológica. Popper es tan inculto filosóficamente que no es ni siquiera capaz de reproducir aproximadamente el contenido de una sola página de Platón. Leer no es lo suyo.
En suma, el libro de Popper es un escándalo sin circunstancias atenuantes. Por su actitud intelectual, es el producto típico de un intelectual fracasado. Espiritualmente, uno tendría que usar expresiones como granuja, impertinente, burdo, en términos de competencia técnica, como una obra de la historia del pensamiento es diletante y, por lo tanto, vacío. Bien, esta es la respuesta, o sea, que sí que se leían, como se puede ver, ¿no? Y, bueno, finalmente, Popper no entró a la Universidad de Chicago y Strauss le dijo a Wegener que usted ayudó a evitar un escándalo. Para que vean ustedes cómo se las traían estos que no se hablaban entre sí. Bien, volvamos al hilo conductor de esta sesión, y después de los años 30 que hemos visto, los años de incertidumbre, 45 o 70, se abre una época a partir de los años 70 marcada fundamentalmente por la publicación de la teoría de la justicia de John Rawls. Digamos que a partir de aquí todos, digamos, consensúan que la teoría política normativa también adquiere su carta de naturaleza de autonomía y ya está. Ya ni siquiera tiene por qué estar ligada a la ciencia política ni supeditada a ella, sino que, bueno, aquello ya abre un nuevo horizonte, supuestamente, ¿no? Es cierto que Rawls, en el cual voy a empezar a tratarle dentro de un instante, pero bueno, Rawls acepta unas breves pinceladas antes. Acepta una visión de la sociedad liberal de la posguerra, digamos que tiene una visión menos, digamos, decadentista, recurre a otras ciencias sociales y, bueno, lo que pierde en profundidad histórica y cultural, pues bueno, gana en versatilidad técnica. Esto es un poco lo que se dice y, bueno, además digamos que esta época está marcada porque ahora sí que hablan entre ellos, se critican abiertamente, no en los mismos términos, más pues, bueno, en las revistas especializadas y tal. Y bueno, ciertamente la obra de Rawls ha recibido mucha crítica y muy potente, pero bueno, no de esta índole, ¿no? Pero... Y bueno, aquí sí que quería incidir en que se produce, digamos, la insistencia en dos temas. Primero, a raíz de la obra de Rawls, en la redistribución igualitaria de la riqueza. Este es un tema, digamos, que el tema de éxito, ¿no? El tema de moda en la teoría política normativa durante años, con un paulatino desplazamiento, sobre todo que cuaja en los 90, con la cuestión del reconocimiento de las identidades culturales. Bien, y entonces, pues bueno, esto nos abre paso a hablar de las tres corrientes, a mi juicio, las tres corrientes, digamos, principales de la teoría política normativa, que serían la del liberalismo de Rawls, con el cual vamos a abundar un poquito más, el republicanismo, que tiene varios exponentes modernos, entre ellos Habermas, Quentin Skinner, Philippe Petit, uno de los filósofos políticos de cabecera del antiguo presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y tras el republicanismo el comunitarismo, ligado a las teorías de la multiculturalidad y al reconocimiento de las identidades culturales. Bien, empezando por Rawls, pues bueno, en el 71 se publica la teoría de la justicia, recoge la tradición del contrato social, y su objetivo es acordar unos principios de justicia referidos tanto a la estructura básica de la sociedad como a sus instituciones más importantes, la Constitución y el sistema económico-social. Lo que quiere es, digamos, acercarse a un tipo de sociedad bien ordenada. Esto de sociedad bien ordenada conecta con el concepto de eutaxia, aunque en Rawls evidentemente tiene otro desarrollo, pero bueno, habla en términos, ¿no? Sociedad bien ordenada. Bien, su razonamiento es el de la posición original. La posición original, en el cual, pues bueno, una serie de los miembros de la sociedad política estarían como en un estado de naturaleza, digamos, hipotético, en una posición original, con un velo de la ignorancia, ¿no? Establece esta serie de hipótesis en la cual, pues bueno, se quiere acordar los principios de la justicia, pero cada uno tiene un desconocimiento mutuo de cómo se encuentra el otro materialmente,
y empiezan a negociar sobre cómo podrían ser estos principios. Bueno, regatean y digamos que optan por una especie de criterio que se llama de maximum, que es una aplicación del óptimo de Pareto. Dada una asignación inicial de bienes entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación tiene que al menos mejorar la situación de un individuo sin hacer que empeore la de los demás. El óptimo de Pareto, que digamos aplica la teoría de justicia hasta que, bueno, esta teoría, bueno, enuncia los siguientes principios. Primer principio: toda persona debe tener igual derecho al más extenso sistema total de libertades básicas iguales, compatible con un sistema similar de libertad para todos. Y segundo principio: las desigualdades sociales y económicas deben estar ordenadas de tal forma que a. estén dirigidas hacia el mayor beneficio del menos aventajado, compatible con el principio de justo ahorro, y b. vinculadas a cargos y posiciones abiertas a todos, bajo las condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades, lo que se conoce como principio de igualdad de oportunidades. Bien, una de las claves de la teoría de Rawls es que no pretende imponer a través de su razonamiento un ideal de bien común, sino que, bueno, los distintos ideas de bienes comunes las partes negocian, y entonces diríamos que habría una neutralidad axiológica de principio. Si bien, bueno, esto es discutible porque al fin y al cabo todo se hace desde las coordenadas de un sistema demoliberal, de democracia liberal. La siguiente teoría que va a tratar es la del republicanismo, que tiene precedentes, evidentemente, en el pensamiento antiguo. Los clásicos, Aristóteles, Cicerón, el pensamiento del Renacimiento italiano, en las ciudades-estados de Venecia y Florencia, los federalistas norteamericanos, y en autores contemporáneos como Hannah Arendt y Philippe Petit, Habermas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el republicanismo se podría formular una serie de principios básicos, que es que apuestan por la dimensión participativa de la ciudadanía, conectan ética y política, es decir, conectan un ideal del bien común con la práctica de la política, le dan mucha importancia a la educación cívica, a la paideia griega, pero bueno, aplicada modernamente, y tienen una especial preocupación por la corrupción. Bueno, en realidad el republicanismo, digamos, es una teoría que el liberalismo, en sentido amplio, absorbió gracias a Montesquieu, ¿no? Pero bueno, digamos que en los finales del siglo XX, y dado que el liberalismo ha estado asociado, digamos, a la economía de mercado, ha surgido un neorepublicanismo para tratar de, digamos, de compensar ese predominio ideológico del liberalismo, no solo rawlsiano, sino político-económico, insistiendo en la dimensión participativa a la que hacía referencia, que está conectada a la libertad positiva, a la libertad para hacer algo, que sería digamos, la contraparte de la libertad negativa, que es la libertad digamos, más privada, que es la que corresponde más al pensamiento liberal. Esta dialéctica de libertad para, digamos que yo creo que es el nervio que separa a la corriente liberal de la republicana. Evidentemente, bueno, tanto el concepto de libertad como la relación entre libertad como libertad para, tal y como está formulada estas teorías, deja algo que desear, pero bueno, enunciado queda. Veamos un poco la propuesta que hizo Philippe Petit en su libro Republicanismo, una teoría de la libertad y del gobierno, publicado en el 97, que informó ideológicamente al anterior gobierno socialdemócrata que tuvo España entre los años 2004 y finales de 2011. La idea básica es la de libertad como no dominación. Es una especie de tercer concepto de libertad, en la cual, si la libertad negativa es que no se interfiera y la libertad positiva es que el individuo tiene que actuar, en la libertad como no dominación, la autoridad pública puede interferir siempre que
digamos, esta intervención de la autoridad pública está sometida al control cívico. Bueno, es una especie de ingeniería, digamos, del razonamiento, por así decir, de tal forma que, bueno, que lo que se tiene que garantizar es que, por un lado, no haya dominación privada, es decir, que exista un estado de bienestar, fundado en el Estado de Derecho, en la buena marcha económica, que cubra satisfactoriamente la seguridad social y la enseñanza y que, bueno, que garantice que los individuos no estén dominados por el mundo privado, ¿no? Y por otro lado está el principio constitucional demócrata encaminado a obstruir la dominación pública, donde la clave está en el establecimiento de una constitución mixta de frenos y contrapesos, sistema edificado mediante la creación de órganos públicos de diversa índole, que, digamos, están conectados con la descentralización del poder, la deliberación pública y la participación ciudadana. Bueno, esta especie de formulación, así a bote pronto, es muy idealista, ¿no? Eso es evidente y, bueno, a pesar de que, al igual que en Rawls, quiere conectar lo que es los principios, digamos, filosófico-morales con las estructuras e instituciones que rigen en la sociedad, lo hacen de aquella manera, ¿no? Por ejemplo, el control cívico al cual apela no se sabe muy bien cómo se encauza, ¿no? El control cívico lo adquiriría el Parlamento y el Parlamento de alguna forma controlaría la interferencia que establecería el Ejecutivo sobre los ciudadanos, con lo cual ahí ya habría no dominación. Bueno, en fin, es una cuestión que a mí me cuesta entender, quizá por falta de entenderlas. Otra formulación de este republicanismo es la que hace Habermas. Bueno, más allá de toda su obra, de toda su trayectoria y genealogía, el republicanismo de Habermas queda reflejado en un libro bastante gordo que publicó en el 92 que se llama Facticidad y validez. Su proyecto es regular la relación entre los sistemas económico y político-administrativos, que son la esfera de la razón instrumental, en terminología frankfurtiana, con el mundo de la vida, a través de la acción comunicativa. Esto del mundo de la vida, por retomar mi experiencia en la Facultad de Ciencias Políticas, es una cosa que se adscribía a Habermas, pero no se adscribía a Husserl, quien es el acuñador, ¿no?, de la expresión y del concepto en tanto espacio precientífico, pero casi más científico que el de la propia ciencia, ¿no?, en el cual se establece el mundo nuestro. Bueno, pues lo que quiere hacer Habermas es conectar este mundo de la vida sociocultural, en el cual se puede lograr en un futuro más o menos ideal, en un horizonte ideal, la emancipación del ser humano, con los sistemas regulados por la razón instrumental de la economía y la política. Entonces, para ello, bueno, enhebra una teoría del derecho discursiva en la que el lenguaje jurídico puede operar como un transformador en el circuito de comunicación entre estos sistemas y el mundo de la vida. La clave es que el Estado de Derecho institucionalizaría el uso público de la razón, constituyendo estructuras comunicativas en las que participan todos los miembros de la comunidad jurídica. O sea, que se entiende que el Poder Judicial tendría mucho que decir. Así regula el proceso de constitución de la opinión y la voluntad pública. Bien. La justicia, digamos, que más que fundamentada en el bien público, estaría fundamentada en esta especie de situación ideal del habla y la lógica de la argumentación, etcétera, etcétera. Es otra, digamos, formulación abstracta, idealista, que a mi juicio también es bastante difícil de entender, sobre todo si se quiere que la ciudadanía... O sea, es decir, luego uno piensa en la aplicación práctica y piensa, pero ¿qué ciudadano se va a leer a Habermas para participar en la vida política, verdad? Sobre todo teniendo en cuenta este razonamiento, ¿no? tan yo no digo que ininteligible, pero difícil de entender a veces, ¿no? Así que, bueno, digamos que lo básico es que el ciudadano tiene que participar, así es como despliega su libertad pública, su libertad positiva, y es así como, digamos, el ciudadano participa en la República y en términos, ¿no?, de corrientes de pensamiento contrapesa lo que es el triunfalismo liberal.
rawlsiano o no rawlsiano. Bien. Vamos a pasar por último a tratar la última de las tres corrientes dentro de este esquema de las teorías políticas normativas, la del comunitarismo, también conocida como multiculturalismo. Aquí la idea básica del campo político, la idea rectora de esta corriente es el reconocimiento de la identidad cultural. Este sería, digamos, el eje del discurso político de esta corriente teórico-política. El razonamiento que despliega es que hay que partir, digamos, de la defensa de las identidades culturales, las cuales se identifican con una comunidad histórica. Entonces, estas comunidades históricas, digamos que ofrecen un horizonte de significado desde el que los individuos se definen y articulan una noción de bien común, una ética sustantiva o una ética de la autenticidad. Tal es la expresión utilizada por uno de los máximos teóricos de esta corriente, Charles Taylor, el canadiense Charles Taylor, que publicó en 1989 Las fuentes del yo, desde donde, digamos, fundamenta esta noción de la identidad, partiendo de San Agustín y llegando hasta el movimiento romántico. De hecho, digamos que se trata de una corriente que conecta bastante con ese espíritu, con el espíritu del romanticismo. Así la identidad se construiría a partir primero de la interioridad humana y más adelante, bueno, pues el proceso se completa en interlocución con nuestros semejantes y cuaja en el expresionismo, el expresivismo, dice Charles Taylor, que es un concepto romántico en el que cristaliza la definición de la identidad tanto personal como cultural en términos pues eso, lingüísticos, religiosos, culturales en suma. Una forma de sintetizar este pensamiento es aludir a una cita de este autor, en el cual se dice que el no reconocimiento o desconocimiento de la identidad de la que se trate puede infligir daño, puede constituir una forma de opresión que nos aprisionaría en una falsa, torcida y reducida manera de ser. Así que, bueno, digamos que la defensa de las identidades culturales sería, digamos, el objeto que debe defender, digamos, la práctica política. Esto se combina con un lema, digamos, una convicción que nos vincularía, nos haría recordar a Levi Strauss de que es la creencia en la igualdad de las culturas, en el igual valor de las culturas. Bien, estas ideas tienen una aplicación político-práctica que se plasmaría en lo que es la articulación de lo que conocemos como sociedades multiculturales y en el que de lo que se trata es de, a fin de defender estas identidades culturales, compensar el principio democrático de la regla de la mayoría de tal forma que no amenace los derechos de las minorías. Así, bueno, se abre paso a lo que en términos jurídicos se denomina una tercera ola de reconocimiento de derechos, los derechos culturales. E incluso, bueno, en el lenguaje de teoría de la democracia o ciudadana, unas políticas de la diferencia, una ciudadanía diferencial. Esto, pues bien, digamos que es un pensamiento que conecta directamente con la defensa del nacionalismo, los nacionalismos étnicos e incluso secesionistas.
Así pues, bueno, estas son las tres corrientes básicas en las que se maneja el debate, ¿no? Se maneja el debate de la teoría política normativa, la teoría política del liberalismo de Rawls, la teoría republicanista de Petit, de Habermas, bueno, también de Quentin Skinner y Pocock, y esta tercera corriente del comunitarismo. Aparte de estas tres corrientes, existen otras corrientes que también tienen su cierto peso en el debate teórico-político. Pues, pienso en el marxismo analítico, en el feminismo, en el ecologismo, bueno, en una serie de teorías que han surgido en paralelo a los nuevos movimientos sociales de la década de los 80. Y bueno, por hablar de uno de ellos, el marxismo analítico, simplemente, pues bueno, decir que esta corriente recupera las enseñanzas de Marx, pero digamos que las pone en conexión y debate con la teoría de la justicia de Rawls. Es decir, todo sigue girando un poco en torno a esta idea de la justicia. Otro de los aspectos de este marxismo analítico es que recupera la perspectiva del individualismo metodológico, del que hemos hablado anteriormente. Así que, bueno, se trata de una corriente bastante singular en ese sentido. Y bueno, uno de los resultados más prácticos que se pueden ver, bueno, prácticos en el sentido de que hay una propuesta concreta, otra cosa es hasta qué punto eso tiene alcance práctico, es la de la renta básica ciudadana, formulada, pues, bueno, por Van Parijs, que es uno de los referentes, uno de los exponentes más preclaros de esta corriente. Entonces, bueno, la renta básica de la ciudadanía, pues, es otorgar un salario mínimo a todos los ciudadanos, y ya estén, digamos, en el paro o ya, digamos, que estén en una actitud ociosa, y bueno, y así, digamos, pues habría una justicia igualitaria mínima. Y bueno, esto también se combina con otras reivindicaciones. Van Parijs llega a proponer algunas medidas compensatorias para bueno, digamos, que hacer frente a las desigualdades que aparecen en el ámbito físico, ¿no? De la belleza, la simpatía, etcétera, etcétera. Bien. Estas corrientes y este debate es el que se produce sobre todo en Estados Unidos, y bueno, aún así ya ha llegado a Europa, y en las facultades de ciencias políticas y en la disciplina de teoría o filosofía política son las corrientes que se suelen estudiar. Pero aparte de ellas hay otras corrientes que también tienen su alcance y su trayectoria. Bueno, y me voy a centrar simplemente en dos, aunque podríamos hablar de muchas más. Por un lado, la nueva derecha europea, surgida con el liderazgo de Alain de Benoist, digamos, analista teórico francés, que conecta en parte con algunos de los postulados del comunitarismo, en tanto en cuanto incide en el concepto de identidad. Lo que pasa es que, bueno, en vez de intentar integrar o, digamos, reconocer la diversidad de las culturas, apuesta solo por una de ellas, en este caso por lo que sería una identidad europea, excluyendo, digamos, a otro tipo de manifestaciones. Es una ideología excluyente, pero tampoco indocumentada, en tanto en cuanto, pues bueno, tiene una argumentación un tanto metafísica detrás, pero bueno, ya digo que no indocumentada. Por razones de espacio no me voy a detener más en ella. Y por último, bueno, dentro de estas corrientes, si hemos hablado ahora mismo de la nueva derecha, pues hablar de una izquierda postcomunista, que ha dado frutos en la obra de ciertos pensadores. Pienso, bueno, en el esloveno Slavoj Žižek, en el francés también Alain Badiou,
Jacques Rancière, en el italiano Negri, en fin, una especie de izquierda poscomunista que, digamos que por genealogía podría conectar con la izquierda divagante de Foucault y de Deleuze, de estos posmodernos, postestructuralistas, y bueno, digamos que por acotarnos simplemente a la obra de Zizek y Badiou, ellos se denominan leninistas lacanianos. Esta expresión viene a cuento de que, sin renunciar de su materialismo, digamos, marxista-leninista, recuperan la obra de Jacques Lacan, es decir, integran el psicoanálisis en sus razonamientos. Y bien, bueno, digamos que desde nuestra perspectiva resulta un tanto extravagante, digamos, pero bueno, tiene sus frutos. Personalmente, lo que menos me gusta, es decir, lo que más debilidad aprecio, lo que más cuestiono, sería esa referencia precisamente al psicoanálisis a través de la obra de Lacan, con esa especie de, bueno, tripartición entre lo imaginario, lo real y lo simbólico. Sin embargo, al menos en Zizek, sí que quería subrayar la valentía que ha tenido al proponer una serie de cuestiones que se salen de este clima políticamente correcto instaurado en el debate de la teoría política normativa. Una valentía que se manifiesta, por ejemplo, en ese discurso contra la victimización que deriva, por ejemplo, de los discursos comunitaristas, multiculturalistas. Y bueno, simplemente voy a citar un pequeño párrafo al respecto de este autor, cuando en este debate sobre, digamos, el multiculturalismo, el respeto a las otras culturas, dice, y cito: otra cosa que me molesta en el multiculturalismo es cuando me preguntan ¿cómo puede estar tan seguro de que usted no es racista? Mi respuesta es que hay una sola manera, cuando se puede intercambiar insultos, bromas brutales, chistes sucios con un miembro de una raza diferente y ambos sabemos que no hay detrás una intención racista. Si por el contrario jugamos el juego políticamente correcto de decir «oh, cómo te respeto, qué interesantes son tus costumbres», es racismo invertido y es repugnante. Aparte de este tipo de crítica al victimismo, Zizek también, bueno, definiéndose como no dialogante, ataca ese discurso de la tolerancia muy implantado en las sociedades democráticas liberales. Y bueno, también reivindica el legado cristiano e incluso llega a criticar el idealismo de ciertas posturas de izquierdas de salón, cuando, por ejemplo, pues bueno, dicen que hay que abrir la puerta a todos los inmigrantes. Esto para Zizek que es una propuesta idealista en tanto en cuanto no es factible en términos de economía política y de sustentabilidad. Y lo hace desde la izquierda. Así que bueno, este tipo de propuestas animan un poco el debate y con esto daría por cerrado, digamos, lo que es el panorama de estas corrientes normativas. Y antes de dar por finalizada la sesión, extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, constatar de nuevo que las teorías políticas normativas son todas teorías de la democracia. Hay una suerte de reduccionismo, de tal forma que hablar de teorías que no sean de la democracia parece que no ha lugar, que no es pertinente. Es una cosa que sucede, pues eso, sobre todo en estas corrientes que hemos visto procedentes de Estados Unidos, no tanto en esta izquierda poscomunista europea de la que acabamos de hablar. Y bueno, son teorías que, aparte de reducirse a la democracia, son en consecuencia, digamos que armonistas, cuando sabemos que realmente las teorías de la política parten del conflicto. Y, por último,
adolecen de una falta de sentido de la realidad, en tanto en cuanto, pues bueno, por mucho que quieran conectar los principios filosófico-morales a las estructuras e instituciones políticas que deben regir las sociedades, digamos que ese aparato argumentativo no llega a la ciudadanía y es de difícil traducción en términos, digamos, de institucionalización política. Para acabar, citemos en este sentido lo que dice uno de los Parek, pues uno de los teóricos, historiadores de la teoría política estadounidense, analista también de las obras de algunos de los teóricos que hemos visto anteriormente, en el que, refiriéndose a la teoría de la justicia de Rawls, dice lo siguiente: el sistema que tan admirablemente construye Rawls resulta en gran medida irrelevante en el mundo político real y no nos ofrece una guía práctica. Bien, es por ello que creemos que se justifica que pasemos a tratar en la lección siguiente a las teorías del Estado desde un enfoque que además va a rebasar el puro tratamiento jurídico clásico.